video especial en el que quiero intentar un reto que ha estado circulando por internet con una bola de papel aluminio que luce al principio como esta que tengo aquí y después luce como esta que está acá. Estoy en shock porque es un reto que surgió en Japón y mucha gente lo estuvo haciendo y estuvo subiendo videos y se volvió súper viral. Yo lo vi hace como 2 semanas y dije, es momento de probar este reto para ver si es real. Así que el día de hoy vamos a intentarlo. Y también están muchos de ustedes aquí en vivo en Mixer. Para que estén en los en vivos locos, chequen el enlace que les voy a dejar abajo ahí en Mixer para que nos veamos. El próximo va a estar anotado ahí abajo. Todavía no sé exactamente qué día va a ser, pero chequenlo. Digan en los comentarios qué creen. ¿Lo lograré? ¿No lo lograré? Los leo allá abajo en los comentarios y empezamos. Vi varios videos, tengo varias teorías de cómo se hace esto, no estoy muy segura. Empiezas con una bola. En los videos la bola era diferente. Era como agarraban esto, iban enrollando como así, presionando para hacer como una bola. En el video decía el muchacho que podías hacer una bola de aluminio en 1 hora. Yo la verdad todos los videos que vi era gente que duraba días haciéndolo. Pero bueno, aquí decía que lo hiciéramos así y que luego con el martillo lo vayamos aplanando. Queda como raro. No me está convenciendo mucho. Y tenemos esto. No quedó tan esférico, pero voy a volver a intentar aplanarlo con el martillo para que tenga la forma perfecta. Lo que sigue es que con esta bola vamos a agregar más aluminio del que tengo en esta cosa de aquí. Y todo esto se lo vamos a poner. Lo que no me gusta es que de abajo queda como esto, como una falda. Debería de quedar más parejo. No. Se acaba de romper por primera vez. Lo que voy a hacer es tratar de enmendar el error cubriendo con más aluminio. Quizá eso funciona. Dos 2000 años más tarde. Quedó más o menos así. Este es casi todo un rollo de papel aluminio. Según el empaque dice que son casi 7.6 metros. Probablemente son menos porque ya habíamos usado ese aluminio. A continuación lo que voy a hacer es martillar esto para que nos quede más compacto. Esto no me gusta. Que se esté abriendo no es una buena señal. Imagínense si intentamos pulir esto. Así que voy a ir a mi casa por más papel aluminio para poder cubrirla mejor. Aquí en la casa tengo más papel aluminio, de hecho está nuevo. Y mi plan es hacer una capa que quede mejor sellada que esta para que no se despegue y que quede como más sólido. Creo que quedó mucho mejor. Si se fijan, todavía no tiene la forma súper redonda. Tengo que ayudarme con el martillo para darle la forma perfecta. Lo que voy a hacer es utilizar exactamente el martillo para perfeccionarla, que quede más compacta, que quede más redonda y que quede más lisa. Y esperemos que se pueda fácilmente. Creo que este es uno de esos proyectos en los que debes de respetar el material, porque si no, no te responde. Vean, ya se ve más compacta, pero definitivamente tienes que hacerlo con paciencia y con calma, aunque te duele el brazo, porque si no, no va a quedar. Y mi única preocupación sigue siendo estas orillas, pero siento como que las puedo solucionar en algún momento. En el video que vi decía que tenías que martillar muy fuerte y lo estoy intentando, pero me duele el brazo ya. Quiero intentar cubrir esto con más cuidado, con más aluminio, porque sigue abriéndose. Y creo que es porque no está bien doblado, o sea, vean, está como raro. Entonces quiero cubrirlo súper bien, pero con mucho cuidado. Porque mi teoría es que si hago eso va a quedar ya liso.
anda igual, o sea, ya es menos como el área que se levanta, pero igual se levanta. Creo que podemos lograr que quede lisa. Tal vez martillándola lo suficiente logra unirse con lo de acá. Quizá es momento de que vaya a comprar lo que hace falta, que son las lijas y el pulidor. ¡Vamos de compras! Aquí estamos, estas son todas las lijas de agua que tienen. Estuve investigando y necesitamos desde la más fina, que es como 100, hasta la más intensa, que es como 600. Y ahora nos falta conseguir el pulidor. Acabo de encontrar 2 pulidores, en la otra tienda no había, así que vine a un supermercado y están estos 2. El que creo que va a funcionar es este, porque dice que es para metales que son como plateados. Todos los metales son como plateados, pero aquí dice que es para metales delicados, entonces yo creo que este va a servir. Se ve mejor. Llevo ya como 2 horas con esta cosa y sigue teniendo esto. Me puse a ver videos de otras personas que lo han intentado y nadie tiene esta cosa levantada, y las personas que tienen esta cosa levantada fallaron. Así que he decidido dejar esta de lado y vamos a utilizar el resto del papel aluminio para volver a intentarlo, porque sé que es posible, sé que es posible. No lo voy a usar todo, voy a usar mucho pero no todo. No me quedó tan redonda, pero con mis manos intentaré darle forma y compactarla lo más que se pueda para después pasar al martillo otra vez. Se está rompiendo justo la mitad y no siento que tenga mucho sentido que siga trabajando en ella. Creo que ahora el problema fue que dejé como muy doblado en la orilla y quedó esta abertura. Con lo que queda de aluminio lo voy a intentar. Esta zona me está dando miedo. Vean eso. Tengo mis dudas de que la gente que ha hecho estos videos lo haya logrado la primera. Yo llevo 3. Esta es la tercera. Está amenazando con abrirse, pero estoy teniendo mucho cuidado de tratarla bonito y suavecito para que no le pase nada. No sé si tiene algo que ver con la calidad del aluminio. Compré, bueno, yo tenía un aluminio muy barato. Yo creo que todos los aluminios son iguales, pero a lo mejor sí tiene que ver. Creo que entre más martilleo, más se abre esta cosa. Creo que no tiene caso seguirle, ya se partió, cada vez que la golpeo se parte más. Voy a necesitar comprar más papel de aluminio porque ya no tengo. Así que tenemos que ir de compras. Tienen este que es de uso rudo, creo que este nos va a servir. Ven esto, se está volviendo a abrir. Creo que he fallado de nuevo. Siento que no tiene caso seguirle martillando porque se abrió del centro. No sé qué estoy haciendo mal. Creo que lo mejor que pude hacer fue esta que también se abrió. Creo que esta es la mejor, es la primera que hice. Lo único que no me convence es que tenga las orillas así. Entonces lo que voy a hacer ahora es que no quiero que se desperdicie todo lo que intentamos. Así que esta, que es la que quedó mejor, la voy a intentar lijar con una lija suave. Y si vemos que no funciona, la vamos a intentar pulir para ver si al menos logramos hacer que quede súper brillosa. Como esto es peligroso, voy a utilizar un cubrebocas. Y también tengo varias lijas. Tengo la más gruesa, que es como la menos, número más bajo, que es 100, que es esta blanca. Y tengo de las más altas, conseguí la 400 y la 600. Las dos son lijas de agua. La única cosa que no me convence tanto de esta es la textura, porque es una textura mucho más rugosa y siento que con las orillas de la bola es más probable que se rompa. Entonces yo creo que voy a empezar con la 400, que está más lisita, y con esa voy a empezar a lijar.
empezó como a deshacer cuando no la lijé con cuidado. Entonces lo estoy haciendo con muchísimo cuidado y siento que sí está quedando más pulida. Si se fijan de cerca, se nota como más uniforme, no sé. Esto fue lo mejor que pude lijarla. La verdad es que lo intenté con más intensidad, pero se abre de las uniones que les decía, como esto de aquí. Esto es un problema. Es muy difícil lijar teniendo esas cositas levantadas. Lo que voy a hacer ahora es intentar pulirlo y vamos a ver cuál fue nuestro resultado. Agite bien antes de usar, porque con un paño y fuerte sí pasar muy fuerte. Esto es lo mejor que pude pulir. Amigos, como se darán cuenta, lo mío definitivamente no son los metales, no sé manejarlos bien, no pude conquistar este reto al 100%, logré hacer una bola que se viera decente, digo, eso ya es ganancia. No sé si ustedes hicieron el reto, díganme, comenten abajo qué hice mal, qué puedo hacer para mejorar. Siento que el reto sí funciona, pero creo que no descubrí los secretos esta vez. Eso es todo para este video. Díganme en los comentarios qué les pareció, sus tips, si ya hicieron el reto, si no te reto a que lo hagas, a ver si tú puedes lograr una bola mejor. Y eso es todo, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.